Justo escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío. Profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Gente no sabe a dónde va. Guiaré, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Gente no sabe a dónde va. Guiaré. Hermanos y hermanas, saludos cordiales a todos hermanos y hermanas en este día, hoy 23 de febrero. Tenemos el día de hoy este evangelio breve de San Marcos del capítulo 9, versículos 38 al 40. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, en este Evangelio, brevemente, Jesús nos da a conocer que quien realmente actúa, mejor dicho, con recta intención de poder dar a conocer bien en su propia vida y con sus propias palabras, el anuncio de la buena nueva, el anuncio del Evangelio, es decir, el anuncio de Cristo nuestro Señor. Dice él mismo: nadie que expulse demonios en mi nombre, después hablará mal de mí. Hermanos y hermanas, esta es una de las tentaciones o de las tendencias muy frecuentes entre nosotros, empezando por nosotros los católicos, ¿verdad? Porque realmente es de esa manera. En los mismos grupos de nuestras parroquias siempre habrá aquellos que se sienten los elegidos, que se sienten los más indicados para decir qué se hace y qué no se hace. Y para evitarles o incluso prohibirles, como decía San Juan, le decía San Juan a Jesús, se lo prohibimos porque estaba echando demonios en tu nombre, pero no es de los nuestros. Bien, hermanos y hermanas, el Papa Francisco en varias ocasiones ha hecho precisamente el comentario de lo que viene siendo los santos de al lado, los santos de al lado, los santos de aquí cerca, los santos de este lado. Es decir, que aquellas personas que llevando su vida bien llevada, bien vivida conforme al Evangelio, pueden estar ayudando muchísimo más que quienes pudiéramos caer en la presunción de tener todo lo que viene siendo el Evangelio, de teniendo la revelación completa, la tradición que desde luego Jesucristo nuestro Señor la ha dejado, sí, en nuestra Iglesia Católica, pero es más el pecado de soberbia que tal vez el de otra cosa que pudiéramos caer, ¿verdad? La indiferencia para con los demás, etc. Con esto, el Papa Francisco nos invita a que podamos nosotros ser conscientes y ya desde varios años, ¿verdad? Que nuestra Santa Madre Iglesia Católica, desde el Papa, recuerdo el Papa San Juan Pablo II, que empezó desde luego a invitarnos para que estemos en oración por la unidad de los cristianos. Cada año son 8 días que se toman para que estemos en el octavario de la oración por la unidad de los cristianos. Todas las oraciones, todas las misas de esos días están precisamente permeados de esa intención, por la unidad de los cristianos. Porque podemos nosotros decir que seguimos a Jesucristo nuestro Señor, pero como dice también el apóstol San Juan, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, somos unos mentirosos. Pues bien, hermanos y hermanas, que evitemos caer en la presunción de tener nosotros la razón. Tanto es así que por este comentario que el Papa Francisco hizo también, ¿verdad?, en varias ocasiones, hablando de los santos de al lado, es decir, que no solamente puede haber santos en la Iglesia Católica, sino también en otras denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque están viviendo y nos dan muchas veces el ejemplo de cómo vivir una vida con recta intención y bien llevada, de acuerdo al Evangelio, hermanos y hermanas.
Y así como al Papa, bueno, ahora sí que si al Papa no se les escapa a muchos doctos de nuestra Iglesia Católica, pues yo menos me voy a escapar. ¿Por qué? Porque ese es el pecado más grande, la soberbia, por el cual podemos estar cayendo en faltas muy grandes, en vez de practicar la verdadera caridad. Hermanos y hermanas, que podamos nosotros dar ejemplo de una verdadera caridad al quitarnos un poquito todos esos polvos que llevamos en la cabeza, que nos entenebrecen nuestros pensamientos y nos llenan de soberbia. Que podamos nosotros sí crecer mucho y cada vez más en nuestra fe católica, no la abandonemos, porque si lo hacemos pues ya es responsabilidad nuestra. No vamos a estar culpando a nadie, porque nuestros propios actos están hechos por nuestra propia voluntad. Que sí podamos valorar lo que viene siendo nuestra Iglesia Católica. Y muchos han criticado, muchos sacerdotes, obispos y cardenales, incluso cardenales están en contra del Papa así públicamente, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero algunos de ustedes tal vez ya lo saben. Que están en contra del Papa y ahora sí que caen en la presunción de saber más que el Papa. Y hermanos y hermanas, tengamos en cuenta que mientras encontremos estas actitudes, no vienen de Dios, y se los digo sinceramente, no vienen de Dios. Se los voy a poner, ahora sí que más claro con este ejemplo, el ejemplo del Padre Pío. Digamos que por envidias y por lo que fuera, porque el enemigo estuvo trabajando en muchas personas estaban en torno al Padre Pío. ¿Y cuál fue la consigna que le dieron? Que no tenía que celebrar misa al público. ¿Cuánto tiempo estuvo celebrando misa en privado él solo? 10 años. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre Pío? Sí le costó, ciertamente, sí le costó mucho. Pero dijo, esto es lo que me pide mi Santa Madre Iglesia, obedezco y eso lo hago. Y por su obediencia, muchas almas fueron liberadas, muchas almas. Y más vale ofrendar nuestra obediencia a Dios a través de las indicaciones que se nos dan en la iglesia. Y si hay algo que aclarar, no es ponerlo en público y para poder hacer quedar mal, no sé, digamos al Papa. Y cuidemos bien esto, porque si estamos atentando directamente contra el Papa, lo que sí podemos hacer es enviar un escrito al Papa por alguna sugerencia que nosotros le podamos hacer humildemente y que lo van a revisar allá y que después nos pueden dar la respuesta, pero no públicamente decir, no, el Papa está mal porque está diciendo esto, porque está haciendo tal o cual cosa. Bueno, pues lo que debemos de hacer siempre, porque muchas veces nos llenamos de soberbia, porque es la verdad, nos llenamos de soberbia y queremos aclarar las cosas con tal o cual persona, con el coordinador del apostolado, con el párroco, con el vicario, con el quien sea, con el obispo, con el cardenal, incluso con el Papa, así públicamente. A ver, tú hiciste esto no es correcto. Si nosotros tenemos, digamos así, un rango un poquito más bajo, por así decirlo, porque realmente todos somos servidores en la iglesia, ¿verdad? Pero también hay que respetar las estructuras. Pero si alguna sugerencia tenemos, hagámosla llegar a quien corresponde de la manera más humilde y sencilla. Porque Satanás está feliz por la rebeldía que nosotros tengamos, yendo directamente en contra de tal o cual sacerdote, obispo, cardenal o el mismo Papa. Ahí está feliz Satanás porque está creando división. Y nosotros poniéndonos ahora sí que al público así como que somos los defensores de la fe, pero siendo que en nuestra intención está ponernos en contra de aquella persona, generando división, y ya no es cosa de Dios. La división no es cosa de Dios.
las cosas en la iglesia hay que hacerlas de acuerdo a lo que nos dejan como ejemplo los santos, por ejemplo, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Por eso, que nosotros, hermanos, nos ayudemos para que podamos ser, ahora sí que un soporte, un hombro que pone para el otro que va subiendo, el otro que va caminando, que se va levantando. No que seamos una persona que le pongamos el pie en el cuello a los demás. Eso no es de Dios, no es de Dios. Por eso, si nosotros queremos que los demás nos respeten como Jesucristo nuestro Señor nos dijo, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Con respeto, yo con respeto los trato. Si los trato con humillaciones, pues de la misma manera me van a responder. Hermanos y hermanas, eso es muy importante. Que no estemos viendo quiénes somos más, que ni siquiera los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron exentos de esto. San Juan le dice, le prohibimos a aquellos que están echando demonios en tu nombre, porque no son de los nuestros. Y Jesús le dice, no se lo prohíban, porque quien echa a los demonios en mi nombre, no va a estar después hablando mal de mí. Es decir, pues, quienes no están contra nosotros, entonces van a dar a conocer esto. Quien, como dice precisamente esta parte del Evangelio, que podamos nosotros entenderlo porque es la verdad, no podemos estar escondiendo esto que es la verdad. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Es sencillo entender estas frases. Por eso, pues que Dios nos ayude para poder seguir orando, porque verdaderamente tengamos una actitud sencilla, humilde, que al predicar, pues que realmente sea con recta intención, sin la presunción de decir, ay, es que yo tengo la verdad de las cosas y pues tal vez el Papa se equivocó, pero pues está mal él, o está... Pues, hay que hacer llegar esa sugerencia a quien corresponda de una manera sencilla, humilde, y que podamos ahora sí que disponernos para que Dios actúe. Porque en cuanto más actuemos nosotros con rebeldía y soberbia, es el enemigo quien está triunfando. Es la verdad. Así que, hermanos y hermanas, que sigamos ayudándonos mutuamente para poder dejar que Dios triunfe en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en todo el mundo, sin que caigamos en la presunción, porque eso es del enemigo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahorita en unos minutos más tendremos la hora santa que yo voy a transmitir con ustedes, voy a compartir con ustedes, y también haré la oración breve. El día de hoy la haré breve, la oración de bendición para los sacramentales, que ya compartí lo que vienen siendo los sacramentales, porque muchas personas no saben qué son, para qué sirven, cómo se usan. Ya les compartí una información que van a encontrar allí en la misma página, para que ustedes la lean y sepan acerca de qué son los sacramentales, para qué sirven y cómo los podemos usar. Continuemos pues con la reflexión del Evangelio de cada día, para ayudarnos a dejar que Dios entre en nuestro corazón. No temeré, aunque la prueba sea muy grande, no temeré, aunque la prueba sea difícil, no temeré, aunque la prueba me asuste, no retrocederé, si tú estás conmigo, Señor.
Yo quiero ser como